gente, toda la juventud presente, todo el pueblo valiente. Palmas, 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 con Edu Bolivia avanza. Vamos con Edu, vamos con Edu presidente. Vamos con Edu, y con el pueblo al frente. Vamos con Edu, presidente. Vamos con Edu presidente, joven y valiente, uniendo Oriente y Occidente, con la juventud, con toda la gente. El pueblo boliviano grita, Edu presidente, con las organizaciones sociales y la juventud luchando. Vamos con el pueblo de la mano, vamos con los candidatos que son Eduardo del Castillo y también Milan Berna, que son una renovación generacional de lo que viene a ser el MAS y PSP, y también esperamos que sea una renovación de ideas. Así es. Bien, vamos a comenzar con la pregunta general respecto a lo que viene a ser la condición del Estado. La condición del Estado ha sido colonial, entonces una pregunta muy importante dentro de lo que viene a ser esta política de descolonización, ¿no? La descolonización ha sido parte de las políticas públicas del gobierno del MAS, ¿no? Entonces, esta política de descolonización en alguna medida se ha plasmado el año 2009 con la creación del Estado plurinacional, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, esta política de descolonización, ¿qué tareas pendientes tiene? ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Quisiera que nos haga un balance, señor candidato. Muchísimas gracias, querido Moisés. Nuevamente agradecerte por permitirnos estar en tu hogar. Mientras algunos candidatos, ya lo decía previamente, están en un proceso de jailonización, nosotros tenemos que profundizar el proceso de descolonización. Y descolonización no solamente, querido Moisés, la forma de hablar. Hay que profundizar el Estado plurinacional de Bolivia en nuestro país. A mí me duele mucho, me duele bastante que hayan candidatos que estén diciendo que van a eliminar el Estado plurinacional. Y el Estado plurinacional lo único que significa es que en la diversidad que somos en nuestro país podamos vivir en unidad, podamos construir nuestros propios cimientos, nuestra propia forma de ver el mundo y que se respete esa forma. Y no estamos diciendo nada desde la sede de gobierno, no estamos diciendo nada de este valeroso municipio del Alto en contra de esos candidatos que están proponiendo volver al pasado, proponiendo volver a la República colonial. Sabemos que las políticas que se han ampliado de la descolonización no han sido suficientes. No solamente hay que trabajar en la sanción, sino también en los incentivos de cómo seguimos descolonizando, y eso parte también por parte de los cimientos que están estructurados desde el órgano ejecutivo y del órgano legislativo. Las mismas instituciones que existen ahora en el Estado plurinacional son las mismas instituciones que existían en el Estado colonial. Lo único que hicimos fue cambiarle, lamentablemente, querido Moisés, los nombres. Hemos cambiado del Consejo de la Judicatura al Consejo de la Magistratura, de la Fiscalía de Distrito a la Fiscalía Departamental. Básicamente, seguimos administrando instituciones con las viejas taras, con las taras del pasado, que lo único que hacían era no generar oportunidades para todas y para todos. Y hay que seguir no solamente desburocratizando, sino trayendo nuestros propios conocimientos a la nueva forma de administrar el Estado. Muy bien lo decías hace un momento, este movimiento al socialismo no solamente es una renovación de rostros, sino es una renovación de ideas. Y para que esto funcione necesitamos construir las nuevas políticas públicas desde las bases. Y aquí evidentemente el Alto va a ser con quien gobernemos nosotros en nuestro país. La pregunta para Milan Berna. Este espacio de Radio San Gabriel ha sido un espacio histórico, porque aquí se han gestado la huelga de hambre en 2000, 2001 y el 2003. La presencia de don Felipe Quispe en Malva ha sido histórico. Entonces, precisamente en alusión a eso, también se han generado nuevas leyes, ¿no? Entonces, hay un espacio internacional que se llama el Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas, que empezó el año 1981. Allí se ha ido generando lo que se llama el Foro
permanente de los pueblos indígenas, y también se ha ido generando la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿no? En Bolivia ya son una ley, pero también otro instrumento bien importante ha sido el Convenio 169, de la OIT, el Convenio 107, que ha sido la integración de los pueblos indígenas a los países. Pero el Convenio 169 marca la diferencia. ¿Por qué? Porque permite el desarrollo propio a partir de las identidades de los pueblos indígenas. En ese sentido, Bolivia es un país que tiene muy adelantado toda la normativa indígena. Tenemos la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Sistema de Naciones Unidas, que es una ley en Bolivia. Tenemos el Convenio 169 ratificado. Tenemos la ley jurisdiccional, el deslinde jurisdiccional, ¿no? Entonces, hay instrumentos bien importantes que se han generado en la presente gestión de gobierno. Entonces, para la pregunta para nuestro hermano Milán Verde, Bolike Gilata Moisés, amtana caja utiwa, amtanaka, amuyuna caja utiwa. Haniwa uka amtanakatja tajpacha pokatakiti, uka wasata demanda histórica, ¿no? Constitución política del Estado Comharua, Estado plurinacional de Bolivia, con Eduardo Sascanja, profundización del Estado plurinacional. El concepto del Estado plurinacional significa el proceso de descolonización, la integración Oriente-Occidente de todas las nacionalidades, ¿no? Hanim hiwasaja anka markat hutinakaroki hiwasajichak yupaitana botoepis yanaptan hiwas pachpau yanaptas hanj. Naya a ver tata Moisés asewa. Chakunanakas amtawinakas kamachinakas han pojatakit. Más demanda histórica utiwa en el marco de la economía plural, la economía comunitaria. Ukaja pokasiñapau economía comunitaria. Ma amtautiwa democracia plural uchatohirja democracia comunitaria. Ukaja pokasiñapau democracia comunitaria. Iwasa comunidad anu ayuno aruskiptanja amuitanja kunham chiltaseñane iwasa. Haniukan utkiti maine que repjaroña macargo utiwa muyo utiwa rotativo utiwa. Entonces nanakaja amtaptua tata Eduardo Mbeja kuna pachetej mantawiñaneja kuna pachetej tukuykanaja sarawajañanewa yaja mantaña pataki, ¿no? Yaja autorianak. Maisato joterajiwa acá en el marco de la economía o en el marco de la justicia plural utiwa justicia indígena originaria campesina. Ukaja pokasiñapawa haniwa anchitkama retardación de justicia abogado naka kolkapso prejuicio naka uksaro haniwa proceso mamara pamara tunkamara patumara ukan ikiski ukanaka hitanta siñapawa hiwasawa administrancia pachpa hiwasan justicia kunata kisi wasa haniwa ukan tante yaka apnakanya patake hiwasana taripa winaka, ¿no? Uka maisato kote hiranaka kuyakanaka y radio en casa anchitista pacharaqueo. Acá sector movimiento indígena originario campesino pa haniwa acá Bolivia marcanca kiti hanukasti pa plataforma taipiwa mayati blog vía campesina ma plataforma naira rosaranti maisato kote acá Foro Permanente de los Pueblos Indígenas. Ucaja, acá Nueva York, Estados Maracano, Apasi, Mahacha, Tantachabe, Mundpachana, los pueblos indígenas originarios, Amuikiptañatac, demandas históricas. Naya Hamtoma, ma experiencia. 2008, Baranja Nayaja, Kaisa, Nueva York, Uxatoconwa, Aruskip Anwaitja, Plantenawaitwa, despelanización de la culico de la hoja de la coca, tema del derechos de la madre tierra, cambio climático, Ucantanakaj, Kaisa, Naciones Unidas, Amtatakarja, Akanja, Pokasiwa, Makamachi Taipi Utataje. Anchitaja, Utistua, derechos de la madre tierra, Uka Utayata. Pero Nanakam Tapto, Tata Eduardo Mpeja, Uka, derechos de la madre tierra, Ma ministerio Ukamapanay, Haniki, mais que dirección a que espantar, Hanukaste. Arosiñanea, verdaderamente derechos de la madre tierra, producción, es verdad, la ecología, medio ambiente, mayaki, sartañataki, ¿no? Entonces, nanakaja, amtaptoa, hani, armaña, hanukasti, akaja, fokasiñapataki, ¿no? Maisato kotja, aka constitución política del Estado roja, hanwa arsoraki, la libre determinación y el autogobierno.
Entonces nosotros somos libres para determinar políticas estructurales para gobernar. Y el autogobierno, gobernarnos nosotros mismos. Nosotros simplemente somos cabeza para poder dirigir el país. Pero ¿quién genera las políticas públicas? Aquí estamos, hermanos, todos, desde el oriente, occidente, desde las provincias, desde las ciudades. Por eso esto en el programa de gobierno nosotros hemos incluido el verdadero derecho. Nosotros, mis hermanos, Castellán, Arunja, Cisnaua, ¿cómo entendemos la política en este marco, en derecho de los pueblos indígenas? ¿Cómo entendemos? Política tenemos que entender como un concepto, identificar nuestros problemas y cómo solucionar esos nuestros problemas. Eso debería ser política, porque desde la política se define educación, salud, programas sociales y otros temas. Pero algunos nos enseñan política desde el occidente, con el concepto arte de gobernar. Claro, desde el occidente, desde el modelo sistema moderna occidental, nos han diseñado, aquí está la teoría política, según la teoría tienen que gobernar. Así nos han impuesto con la colonización, pero con la descolonización, lo que decía Eduardo, es a los revés, es el proceso de descolonización, nuestra forma de vida, cómo queremos vivir desde nuestra comunidad, desde las ciudades. Entonces, eso es un proceso de transformación profunda que queremos profundizar, el concepto del Estado plurinacional y ejerciendo el derecho de los pueblos indígenas originarios. Tata Moisés Eñataki, Castellano Ronoja Satawa, el sujeto histórico de estos grandes procesos de transformación de la República a un Estado plurinacional siempre ha sido el movimiento indígena originario y la clase popular. Hiwasa, Acachayara, Ajanuni, Polleranes, Sombrerones, Wisconsin, Sanactan, Ukawa, proceso de cambio, Haneuma partido político un kiti, Haneuma Hajenkiti, marca Chirinki, un proceso de transformación, mis hermanos. Seguimos con las preguntas. Dentro de la nueva constitución política del Estado tenemos una economía plural, tenemos un pluralismo jurídico. Dentro de esta economía plural, ¿en qué medida ha ido implementando el gobierno esos 3 o 4 tipos de economía que se reconocen? La economía estatal, la economía privada, la economía comunitaria y la cooperativa, ¿verdad? Entonces, en ese marco, actualmente tenemos una crisis. Supone precisamente hacer una serie, digamos, de cambios que plantean tanto candidatos de la oposición, también candidatos que podríamos decir que vienen dentro de la estructura del gobierno actual. Entonces, en esa medida, se ha ido estimulando lo que se llama la inversión pública, se ha ido desarrollando un estatismo que es en este momento susceptible de mucha crítica, ¿verdad? Entonces, en ese marco, Eduardo del Castillo, como candidato, en las presentaciones ha tenido siempre buena preparación, ha respondido, ¿no? ¿Cómo usted prevé reconducir la economía? ¿Va a modificar? ¿Va a seguir con la inversión pública? ¿Va a seguir con el estatismo? ¿O va a tener una apertura también hacia un sistema de libre mercado? Muchísimas gracias, querido Moisés. Primero, Moisés hablaba de la justicia plural. Nos hablaba de la justicia plural y lamentablemente ahí podemos entrar en una contradicción de ideas. Tenemos un viceministerio de justicia indígena que está tratando de reconocer a la justicia indígena de nuestros pueblos. ¿Por qué necesitamos que otra persona nos reconozca? ¿Por qué necesitamos una ley de deslinde jurisdiccional que nos diga qué ley se va a aplicar en un territorio y qué ley no se va a aplicar en un territorio? Yo creo que lo primero que necesitamos hacer es revisar la ley de deslinde jurisdiccional, porque no puede ser, yo nunca he visto una reunión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia con los presidentes de la justicia indígena originaria. No se están hablando de tú a tú. Hay una ley que está imponiendo que dice, sí, te reconozco, cuando ellos deberían reconocernos a nosotros, los pueblos indígenas, los dueños de estas tierras, son quienes nos deben reconocer a nosotros. Por tanto, no podemos hablar de justicia plural mientras exista o siga funcionando de la misma manera la ley de deslinde jurisdiccional. Necesitamos hablarnos de tú a tú. Cuando hay una institución por encima que nos reconoce, nosotros no vamos a conseguir nada. Segundo, decía nuestro querido amigo Moisés,
Si vamos a permitir el libre mercado, no vamos a permitir nosotros el libre mercado. Hay candidatos de la oposición que están diciendo, necesitamos libre exportación. ¿Qué significa, Moisés, la libre exportación? Que todo lo que producen nuestras manos campesinas, que todo lo que produce el pueblo boliviano, se pueda ir libremente a otros países. Y ya lo estamos viendo con algunos productos, con el aceite, con el arroz. ¿Qué pasa cuando se sacan toda nuestra producción? Queda muy poco, y si queda muy poco, hay mayor cantidad de demanda y menor cantidad de oferta. Por tanto, los precios suben hasta los suelos y se convierte en un bien de primera necesidad y de casi inexistente asequibilidad. Eso no lo podemos permitir nosotros, querido Moisés. Necesitamos seguir teniendo una economía centralmente planificada que cuide el estómago y el bolsillo de la gente, conviviendo en una economía plural. Evidentemente, querido Moisés, conviviendo en una economía plural, reconociendo los distintos tipos de economía y el tipo de economía comunitaria que ahora la derecha dice se van a eliminar las tierras comunitarias, van a ser todas tierras individuales. Y yo digo, en el surcufundio vamos a poder producir, en el minifundio vamos a poder producir si individualizan la tierra en el occidente de nuestro país. Necesitamos seguir protegiendo como hemos vivido y lo que nos ha dado grandes resultados durante siglos y siglos en nuestras tierras, en nuestros pueblos. Por tanto, hay que seguir fortaleciendo también la economía comunitaria, hay que seguir llevando la forma, las herramientas para que ellos transformen su vida. Ya lo decía nuestro compañero Milán, el pueblo boliviano no necesita que le regalen cosas. El pueblo boliviano no necesita dádivas de sus gobernantes. El pueblo boliviano necesita que se le retribuya todo lo que se les ha dado por siglos en nuestro país. Si este país ha sobrevivido, ha sido por las manos campesinas, por los pueblos originarios en nuestro país. Lo mínimo que deben hacer los gobernantes es retribuir todo lo que han hecho ellos por nosotros, porque ellos realmente han subvencionado los alimentos para millones de bolivianas y bolivianos. Yo le pregunto a ver si algún candidato de la vicepresidencia de la derecha o uno de los senadores de la derecha van a ir a producir en menos de 1 hectárea tomate, papa, cebolla, y esos productos los van a sacar al precio a los mercados como sacan nuestros compañeros campesinos. Los compañeros subvencionan el alimento para el pueblo boliviano porque no cuesta producir la tierra al costo que están vendiendo. Dedican su vida a producir alimentos para las grandes ciudades y eso tiene que cambiar. Necesitamos invertir suficientes recursos económicos para las hermanas y hermanos del campo, para los compañeros campesinos. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a producir riqueza en las familias bolivianas, en las comunidades bolivianas. Por eso hemos lanzado, querido Moisés, el crédito vida precisamente para fortalecer esto, parte de la economía plural, la economía comunitaria, de dar créditos también a las comunidades, de acuerdo a la superficie que tengan, el suelo que tengan, qué van a producir. Ya tenemos créditos delimitados para papa, para arroz, para cebolla, para quinoa, para oca, para lo que fuese que produjesen, con periodos de gracia bastante grandes para que puedan dedicarse a otro tipo de actividades, mientras nuestra madre tierra produce nuestra inalmama, mientras nuestra madre tierra produce nuestra papa, mientras nuestra madre tierra produce otros productos. Y los productos no producen en 30 días. El banco dice, en 30 días pagame. Y nosotros necesitamos que la madre tierra termine de hacer su trabajo, que termine de dar sus frutos, que nos termine de dar sus alimentos y esos alimentos salgamos a venderlos a nuestras poblaciones y el excedente venderlo al mundo. Primero, para nosotros está Bolivia. Evidentemente hay que fortalecer, querido Moisés, también el sistema cooperativista, hay que seguir fortaleciéndolo, por eso hay que revisar el andamiaje jurídico, hay que hacer una reingeniería tributaria en nuestro país, hay que seguir manteniendo estos sistemas de la economía que nos permiten la asociación, porque eso es el vivir bien, eso es el sumacamaña, es el ñandereco. Si los compañeros están bien, recién yo voy a estar bien. No si un grupo de élite está bien, vamos a estar bien. Es al revés como funciona este país. Hay que seguir preservando y luchando y manteniendo nuestros principios ético-morales que están consagrados en la Constitución Política del Estado. Y por eso, querido
Moisés, con esto quiero ir cerrando ambos temas porque sabemos que el tiempo en la radio no es limitado. Nosotros sabemos que queremos estar bien el día de mañana con el hermano Milán. Queremos eliminar la posibilidad de la postulación, queremos que solo exista un periodo porque queremos 5 años dedicarles al pueblo boliviano y sabemos que si ustedes están bien, recién nosotros vamos a estar bien y podremos volver a nuestras comunidades, a nuestras casas, a decir trabajo cumplido y que ahora vengan las nuevas generaciones con esa visión y con ese horizonte de la colectividad y de nuestro Sumacamaña. Muchas gracias, hermano. Las últimas preguntas, dado que hay una limitación del tiempo, también las nuevas leyes que han emergido a partir de la publicación del Estado Plurinacional prevén el respeto a la madre tierra, también prevé lo que se llama la consulta previa e informada para la implementación de proyectos, ya sean estatales, ya sean privados. ¿En qué medida eso ha avanzado, hermano Milambert? Saranta weja ka nacionalización usate ipitja saranta weja kamachina caja chicataja walikiskiwa, ¿no? Walikiskiwa, porque montanwa hiwasaja apnakasjaina hiwaspach recursos naturales, maisatokotse derechos de la madre tierra, acá medio ambiente caja haniwa ñankatañapatkiti, ¿no? Maisatokotja hiraraka acá igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Ukaja kamacheja sarantiwa warmi chacha ma derecho niki. Nairaja chachakio derecho nen warmeja utaro que partañepani. Icha warmina kawa nairanke, ¿no? Warmina kawa chiglata, warmina kawa delgat. Perhichaja kunasa wakt eñerak. Wainana caro. Wainana caja sapamarawa para esto, waina joven, la juventud es el futuro. No, ahora es el presente la juventud. Ukatma waina candidato, waina Eduardo Sarantaski, complementariedad. Pues nada caja, nayaja amtaponiwa, armas escatato, hermano Moisés, naya amtastua, nayaja auditorium, Radio San Gabriel, Ucataipinja, que 2003, ni a Patunca, Urunucawa, huelga de hambre, Ucarmayeta, Shuaita, ¿no? Acá no valga líder en Acá, Churunjawaita, Altopata Maracana, Jupanacas Chahuaro, Saranta Abjana, Chachpachanza, más respeto, reconocimiento a los líderes del Alto que en su momento han estado en el a raíz de esa huelga de hambre, Radio San Gabriel, a la cabeza de nuestro hermano Felipe Quispe, el Maycu, hay una demanda histórica que todavía pendiente está en la Asamblea, el gobierno tiene que efectivizar. Uknanakaja, Nairaru Saranta Yapaj, Ukanaira Kamachinakaj, Naira gobierno kan Lurata Kanja, Ukanakaj Turka que Paño, Hanyu, unas anchitas, Talan, Kelkatakiti, nada escrito está en piedra. Todo se puede cambiar, modificar cuando hay voluntad política, cuando hay una decisión. Por eso Eduardo tiene una dura decisión para cumplir. Y como binomio estamos afrontando esa posición. Cambiar, poner orden. Akur una caja, kitisa munaña plurja kerakiwa. Kitisa kunos archokis hakiwa, kitisa hakiwa. Haniwa likiti, ma orden utañapau, respeto utañapau, yarjasini utañapau, ukata, aymar marcaja, quechua marcaja, respeto. Hiliritja, sulcaro, sulcat hilirero, hiwaspach pa yarjasiña, ¿no? Entonces, nayaja, uka amtanaka, nairaru sarantanetani. Amtasto hilaraka kuyakanaka, anchita, kusisiña purito, porque acá en Cayato, acá no va a funcionar sistema de autoeducación de adultos a distancia, SAT San Gabriel, en este edificio, de esa oficina funcionaba, yo era líder, promotor para alfabetizar en idioma bilingüe, en castellano, y gracias a esos centros de estudios, hoy tenemos hermanos bachilleres a ese sistema de educación de adultos a distancia. Ahora, con orgullo, Radio San Gabriel es la voz del pueblo aymara. Entonces, con orgullo, yo me siento hoy. Bien, algo que podemos destacar del candidato Eduardo del Castillo es que en su condición de ministro de gobierno ha sabido manejar conflictos bastante álgidos. No ha habido ningún muerto. Felizmente. Entonces, el tema concreto es para la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto
matan a jóvenes para robar su celular. El problema de la inseguridad ciudadana es uno de los problemas grandes del Alto. ¿Qué políticas tiene Eduardo del Castillo para poder precisamente atacar este tipo de problemas? Muchísimas gracias, querido Moisés. Primero, muy rápidamente quiero complementar de cómo ha servido la consulta previa en nuestro país a los pueblos indígenas. En el oriente boliviano, un anhelo de las cruceñas y cruceños del proyecto Rositas, pero el proyecto Rositas era generar una zona de inundación. ¿Y quiénes estaban en la zona baja de esa zona de inundación? Los pueblos indígenas. Y los pueblos indígenas dijeron, no me hicieron la consulta previa y se frena este proyecto. Lo hemos visto también en el anterior gobierno del movimiento socialismo, que quería hacerse una carretera por intermedio de los pueblos indígenas y dijeron, no, los pueblos indígenas no nos hicieron la consulta previa, se frena la carretera. Por tanto, sí ha habido una revalorización de los pueblos indígenas, se ha respetado las consultas previas y hay que seguir haciéndolo y profundizando esto. En cuanto a la seguridad ciudadana en el municipio del Alto y en todo el país, hemos venido trabajando bastante y uno de los pilares fundamentales, ya lo decía con una compañera que es bien amiga del Alto, la hija del compadre Palenque, Verónica, yo les decía, yo soy un hijo de un sistema matriarcal. Yo me he criado con mi madre, con mi tía, con mi abuela y por tanto yo siempre dije que tengan la oportunidad, voy a trabajar por las mujeres en este país. Cuando nos hicimos cargo del Ministerio de Gobierno, los feminicidios estaban en 113 feminicidios. Todos los años seguían subiendo hasta que nos hicimos cargo del Ministerio de Gobierno y empezaron a bajar de 113 a 108, a 91, a 81. Entonces hicimos muchas políticas, ¿por qué? Porque empezamos a agarrar a los delincuentes que les quitaban la vida a las mujeres en nuestro país. Pero algo que nos debe llamar profundamente la reflexión es que uno de los lugares donde más se cometen feminicidios es en el occidente del país, es en el municipio del Alto. Por tanto, hay que trabajar más en educación, hay que trabajar, profundizar este tema cultural de que no se debe tocar a una mujer, de que no se debe agredir y transgredir los derechos de las mujeres en nuestro país. Pero adicionalmente, algo que nos preocupa es el tema de los delitos de bagatela o los delitos de oportunidad. Hay gente que dice, ay, pero les robó el celular nada más, les robó su aretito nada más, les robó su chauchera nada más, cuando ellos no saben cuánto le costó a una mujer de pollera conseguirse sus aretitos, cuánto le costó comprarse su chauchera, cuánto le costó a uno comprarse su teléfono celular. Por eso nosotros hemos presentado, Moisés, cuando estábamos en el cargo del Ministerio de Gobierno, un proyecto de ley que se llama Lo ajeno no se toca. Actualmente hemos sido los que hemos duplicado la cantidad de personas en las cárceles privadas de libertad. Teníamos 18.000 personas privadas de libertad, bajamos a 17.000 y actualmente hemos dejado el Ministerio de Gobierno con 33.000 personas privadas de libertad. Eso significa que se ha profesionalizado la policía para que los fiscales no liberen a los delincuentes, los jueces no liberen a esos delincuentes cuando los medios de comunicación dejan de hablar de estas personas. ¿Qué significa lo ajeno no se toca? No me importa si me robaron un camión, no me importa si me robaron un sombrero, no me importa si me robaron un arete, no me importa si me lo quitaron con violencia o sin violencia. Si fue en flagrancia, hay testigos del hecho, lo agarramos al sujeto, al día siguiente debería estar sentenciado a 7 años. Y si es un ciudadano extranjero que no ha respetado las reglas migratorias, como vemos que al lado tenemos otros países que vienen los ladrones a robarnos y luego se escapan, tenemos un agravante. Vamos a subirle esa condena 2 años más a 9 años. ¿Qué quiere decir eso? Que los delincuentes ya no irían de paseo a las cárceles, sino que irían a cumplir una sanción. Actualmente van todo pagado. Les damos salud, le damos educación, pagan una vivienda, le damos alimentación, incluso vestimenta. Y cuando se aburran, los coimean a los fiscales, los coimean a los jueces y recobran su libertad. ¿Para qué? Para volver a robar. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es aplicar esa ley. Segundo, el municipio del Alto, con toda su sabiduría, nos decía, ya no pueden haber vidrios Ray-Ban, porque utilizan esos vehículos con los vidrios negros para secuestrarnos, para robarnos, para quitarnos nuestras cosas, y por tanto deberían prohibir. Escuchando al Alto, hemos sacado un decreto supremo para prohibir los vidrios negros, pero quienes cumplan las normas por temas de salud, por temas de protección, tienen una autorización. Con esa autorización hemos generado un ahorro cerca de 16 millones de bolivianos. 16 millones de bolivianos que van a ser invertidos en una fibra óptica
para conectar todas las cámaras de seguridad del municipio del Alto. Actualmente el Alto es el municipio que más cámaras tiene instaladas, pero actualmente es el municipio que menos cámaras tiene funcionando porque las autoridades llamadas por ley no han hecho la conectividad al Internet. Por tanto, esta plata que ya está empleada en este momento va a servir para conectar a Wi-Fi a colegios, a hospitales, a las cámaras de seguridad, a plazas, para que todos tengamos Internet, pero sobre todo coordinar en temas de seguridad. Y finalmente con esto concluyo el tema de seguridad porque hay mucho para hablar sobre esta temática que tenemos bastante experiencia. Hay que cambiar toda la luminaria en el municipio del Alto. Cuando uno está aterrizando en el Alto pareciera que no ha amanecido, como viviésemos en una cueva y necesitamos darle más más iluminación, y eso significa más seguridad, querido Moisés. Y luego en otro programa vamos a hablar bastante sobre la materia. Les agradecemos a los candidatos y a todos ustedes. Nos hemos excedido en el tiempo y bueno, si hay más preguntas en otra ocasión. Muchísimas gracias, querido Moisés.